Este es un jugador de fútbol que se llama Zinedine Zidane. Para mí, el mejor jugador que ha habido, para mí. Entre otras cosas porque se parecía a mí. No, eso. Lo segundo es una sobrada que me acabo de echar, pero ese sí lo conocemos. A este hombre seguro que no lo conocemos. ¿No? Ahora sí. A este hombre seguro que no lo conocemos. Bien, algunos sí. Este hombre se llama Héctor Peinado, que es uno de los investigadores principales en el mundo de lo que es la metástasis en el cáncer y, sobre todo, con el tema del cáncer de páncreas, es el que más ha evolucionado y el que más ha contribuido. A este hombre lo conocemos, ¿verdad? Este hombre es el presidente de Estados Unidos, Obama, pero a lo mejor a este no lo conocemos. ¿Sí lo conocemos? Este hombre es Severo Ochoa, es el premio Nobel por su síntesis que hizo del ARN, ácido desoxirribonucleico. ¿Eso no, Rory? Más o menos. Bueno, sí, pero es el que, junto con otro, le dieron el premio Nobel por eso, sí hizo muchas cosas más. Este también lo conocemos, ¿no? Es el mejor jugador de la historia del baloncesto también, Michael Jordan. Pero este a lo mejor no lo conocemos. Este hombre es Douglas MacArthur. Es uno de los únicos 5 militares en Estados Unidos en alcanzar a ser, en que llegó a ser el general del ejército. Solo 5 militares en la historia de Estados Unidos han logrado esto. Gente que a lo mejor es más desconocida, pero que hizo cosas muy importantes. Y yo quiero que vayamos al libro de Esdras. Y el tema de hoy, en el capítulo 3 de Esdras, es prefiero Babilonia. Y quiero hacer esto porque, enfatizando lo negativo que ahí ocurrió, de alguna manera lo que hacemos es que pintar blanco sobre negro, para que sobresalga más ciertas cosas que queremos decir. Prefiero Babilonia, capítulo 3 del libro de Esdras. Este es capítulo 2. Ahí está, he puesto 3, pues no, es 2. Perdón por el fallo. Capítulo 2. Es un capítulo de esos de la Biblia que cuando llegamos nos lo saltamos siempre, ¿verdad? Capítulo 2 de Esdras, porque hay 200 nombres ahí, inmediatamente pues, pum, pasamos la página, ¿no? Pero no debemos de hacerlo. No os voy a torturar leyendo todos los nombres, ni sería capaz, pero bueno. Dice el versículo 1, estos son los que volvieron de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, no es el Nehemías famoso, Seraías, Reeleías, Mardoqueo, tampoco es el Mardoqueo famoso, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reún y Baana. Falta uno que en el pasaje paralelo de Nehemías 7 también menciona. Y dice, ahora saltamos al versículo 64. Al versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.620. Y algunos de los jefes de las casas paternas vinieron a la casa de Judá que estaba en Jerusalén. Hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron del tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Está claro que las hicieron, ¿no? Antes de dárselas. Se tomaron la molestia de hacerlas. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Bien, las tres cosas que yo quiero enfatizar hoy son un poco, digamos que lo que son los títulos un poco distintos, así que espero que puedas entender y pillar esto. Lo primero que yo veo aquí es esto, que ocurre en este capítulo, es, o sea, sí, pero no.
O sea, sí, pero no. Bien. En el versículo 1 tenemos que estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio y de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Algunos, está claro que despertaron al llamado de Dios dejando sus comodidades. Sabemos incluso por libros que hay históricos que al pueblo de Dios allí en Babilonia les había ido muy bien, pero muchos de ellos dejaron atrás sus comodidades y volvieron. Hicieron un viaje de 1400 kilómetros, desde donde estaban hasta Jerusalén, aproximadamente, apurándose, unos 4 meses. No había AVE, ni había Iberia, ni nada de esto, ni coches. O sea, tenían que ir andando, para llegar a un lugar en ruinas, porque no iban a un resort, no, iban a un lugar en ruinas, y aún encima con gente que habitaba allí, aquel lugar, que iba a ser hostil a su llegada, no les iban a dar la bienvenida, porque ellos venían a reclamar el pueblo, o sea, la tierra que era suyo. Mirad, todos queremos restauración, pero la restauración no vendrá sin peregrinación. Es decir, todos anhelaban que Dios les restaurara, pero ahora cuando Dios les dice que para esa restauración tienen que dejar sus comodidades y sus cosas y volver a Jerusalén, pues muchos no quisieron pagar el precio. Esto nos enseña el libro de Esdras también a nosotros, que a veces nosotros también tenemos deseos, queremos hacer cosas, o queremos ser tal cosa, o queremos mejorar en tal cosa, pero no queremos pagar el precio. Queremos que el Señor restaure nuestra vida, nuestra comunión con Dios, etcétera, pero no estamos pues dispuestos a pagar el precio del camino que hay que caminar. Volverse al Señor siempre es fácil, pero llegar al lugar donde estábamos no es tan fácil. Es decir, si tú quieres arrepentirte y reconciliarte con el Señor, pedir perdón al Señor es como dar un paso, ¿no? Tú das un paso hacia atrás y ya está. Pero llegar al lugar donde antes estabas no es tan fácil. Y eso es lo que pasa aquí. Sí, Dios les dice, bueno, yo os voy a devolver a vuestras ciudades. Y Ciro emite un edicto y dice, bueno, que Israel pueda volver allí. Pero ahora hay que volver. Por eso no todos. Algunos dijeron, o sea, sí, pero no. En la Biblia hay un museo de la fe. La Biblia es un gran museo de la fe. Y en Hebreos 11, por ejemplo, nos enseña una sala de héroes de la fe que le solemos llamar. Bien, está bien. Aquí en Esdras capítulo 2, he puesto otra vez 3. Aquí en Esdras capítulo 2 hay otra sala de la fe. A lo mejor es gente que no es tan conocida, tan famosa, que ninguno de nosotros sabemos sus nombres, pero Dios registró aquí sus nombres, para que nosotros los pudiéramos leer. Y detrás de esto lo que hay. Después de 70 años exiliados, ¿no quieren libertad? Esa es una de las cosas que llama la atención. El pueblo estaba allí en Babilonia, supuestamente deseando volver a su tierra, volver a las cosas de antes, y ahora de repente no quieren volver. Llama la atención, ¿no? Que no quieran volver a su tierra, donde está Dios, a restaurar el templo, etcétera, etcétera. Choca, ¿no? Pero ¿qué pasó? Es verdad que ellos habían mantenido su identidad como pueblo. Ellos seguían considerándose el pueblo de Dios. Y de hecho vamos a ver que seguían a sus hijos, transmitiéndoles los valores y principios de Dios. Pero lo que perdieron fue su propósito. Estaban allí tranquilos, eran el pueblo de Dios, estaban cómodos y perdieron su propósito. Sí se consideraban el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero cuando Dios les dice, bueno, vamos a hacer las maletas y ahora de vuelta a Jerusalén. No quieren, ¿por qué? Porque han perdido su propósito. Viven allí en Babilonia y creen que allí está donde tienen que estar. Yo digo, ¿no?, que había un poco de creo en Dios, pero mucho de pero. Como eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Decimos, yo creo en Dios, pero yo confío en el Señor, pero yo quisiera hacer esto, pero yo quisiera orar más, pero no tengo tiempo, pero estoy muy ocupado, pero no sé qué. Muchas veces hay un poco en nosotros de creo en Dios y mucho de pero. Es decir, había una desconexión entre su fe y sus vidas.
Había una desconexión, porque ellos seguían creyendo en Dios, seguían pensando que Dios era el Dios verdadero, etc. Pero había una desconexión, esa fe, esa creencia que tenían, no les llevaba a hacer lo que tenían que hacer. Es decir, creo en Dios, pero me gusta Babilonia. Creo en Dios, pero me gusta Babilonia. Vivo bien aquí, estoy tranquilo. Mirad, Josefo, el historiador del primer siglo, Josefo, menciona algo de esto y dice en Antigüedades, en el libro 11, dice: muchos se quedaron en Babilonia sin querer dejar sus posesiones. Así que, o sea, sí, pero no. Soy un hijo de Dios, pero no quiero dejar estas cosas. Ahora, fijémonos en los esfuerzos, en la renuncia y en los sacrificios de cada familia que sí volvió. Pensémoslo. Cada cosa que dejaron, cada sacrificio que estuvieron dispuestos a hacer, a cada cosa que renunciaron, por emprender un viaje largo, peligroso, duro, llegar a un sitio en ruinas y con enemigos que se le iban a oponer. Entre estas familias honraron a Dios con lo que hicieron. Y lo que hace Dios es, Dios en reconocimiento, registra sus nombres en la Biblia para siempre. Es decir, ellos honraron a Dios y dejaron todo lo que tenían allí para volver a su tierra y establecer allí el templo y todo lo que tenían que hacer. Y Dios está reconociendo ese esfuerzo y ese sacrificio. Y aquí queda registrado en la Biblia para siempre sus nombres. ¿Quién de nosotros no quisiera eso? ¿Quién de nosotros no quisiera que la familia, lo que sea, cual sea tu familia, estuvieses ahí, aquí puesto, aunque sea en una línea, aunque sea en una media línea, aunque sea solo tu nombre, que generaciones y generaciones de gente que luego creería y confesaría a Jesús y serían salvos, pudieran leer tu nombre aquí? Por algo bueno que hiciste, por una renuncia a la que hiciste. ¿Te imaginas? Como dice de Abel el Hebreos 11, alcanzó, dice que Abel alcanzó testimonio ante Dios. Alcanzó testimonio ante Dios. Ánimo, hermano, hermana. Dios ve cada cosa que haces por amor a Él, aunque nadie más lo vea. Dios lo ve. Cada cosa que tú haces por amor al Señor, Él lo ve y lo anota y lo toma en cuenta, aunque nadie más lo vea. Ánimo, hermano, hermana. Dios ve y anota cada vez que decides luchar por amor a Él, aunque solo tú lo veas, aunque nadie lo note, pero Dios valora ese esfuerzo que tú estás haciendo por luchar. Aunque los demás puedan verte y puedan decir, no, es que este está mal, o esta hermana está mal espiritualmente, o lo que sea, pero si tú y yo estamos haciendo un esfuerzo por luchar por amor a Él, el Señor lo ve y el Señor lo anota. Aunque nadie más lo vea, aunque solo tú lo veas, y aunque a veces tú te sientas frustrado y digas que nadie está reconociendo mi esfuerzo, mi sacrificio y lo que yo estoy luchando, no importa. El Señor lo anota, o sea, el Señor lo ve y lo anota. Esdras nos enseña que Dios obró soberanamente y les dijo a su pueblo, podéis volver a casa. Esa fue la orden de Dios, lo vimos la semana pasada, ¿no? Podéis volver a casa. ¿Qué ocurrió? Solo 50.000 respondieron. Y los demás prefirieron Babilonia. Los demás prefirieron Babilonia. Dijeron, o sea, sí, pero no. Y ahora tú dices, este es el segundo punto. Y ahora tú dices, bueno, pues no es para tanto, ¿no? No es para tanto que quisieran volver y, bueno, pues a fin de cuentas eran el pueblo de Dios, pues ¿qué se iba a esperar? Pues que hicieran lo que hicieron, volver. Vamos a ver algunos detalles. Primero, Esdras lo que hace es mencionar a la gente que volvió por tres categorías, por familias, por ocupaciones y por ciudades. Primero una parte menciona de qué ciudad venían, otra menciona de qué familia venían y otra qué ocupación tenían. Bien, veamos las cosas por partes. Primero, las familias. Ya hemos dicho que detrás de esto había un sacrificio, detrás, el dejar estas cosas. Ciudades. No vamos a hablar de... Mira, podríamos hablar aquí infinito casi, pero no lo vamos a hacer.
Solo voy a mencionar 2 ciudades que se mencionan aquí específicamente para que podamos tomar un poco de ejemplo y de sentido qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, en el versículo 23 menciona Anatot. Anatot, en el versículo 23, ahí lo puedes comprobar, lo menciona, que volvieron 56. Anatot es famosa porque Jeremías vivía allí, el profeta Jeremías. Y Jeremías compró un campo allí en Anatot. Pero compró un campo cuando la perspectiva era una invasión, una derrota y un exilio. Y los demás le dijeron, ¿para qué compras un campo si nos van a venir, nos van a derrotar y se van a quedar con todo esto? Pero Jeremías lo compró y tomó la escritura para él de la venta, de la compra de ese campo. Luego, evidentemente, lo perdió porque ocurrió lo que ocurrió. Pero ahora imagínate, sus descendientes vuelven ahora, 70 años después, con las escrituras de la propiedad de ese lugar para establecerse. Su familia pudo llegar allí y decir, este sitio es mío, este sitio lo compró mi antepasado, aquí está la escritura, y recuperarla. Lo que nos dice la lección, ¿qué es? Bueno, ¿qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos o a las generaciones futuras en la iglesia? Porque lo que hagamos nosotros hoy va a influir mucho en el futuro, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en las personas que conocemos y en las situaciones de nuestra vida. Pero Jeremías compró ese campo y su familia después pudo llegar y reclamar eso. Así que compra las cosas que tienes que comprar, invierte donde tienes que invertir, por el bien de tu familia, por el bien de tus hijos, por el bien de las personas a las que tú quieras bendecir. Miqueas, por ejemplo, quiero mencionar otra de las ciudades, Miqueas había profetizado algo maravilloso para una pequeña aldea, que es Belén. Miqueas había dicho tiempo antes de esto, pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará Israel. Bien, Belén significa casa de pan, y allí nacería Cristo, que es el pan de vida que descendió del cielo. Y aquí hay gente que vuelve a Belén, una aldea, donde da la vuelta al viento. Pero viene, Miqueas profetiza eso, pero viene la cautividad, y aquello se destruye y queda desierto, y los de Belén tienen que irse. Pero en el versículo 21 vemos que familias regresando a Belén de nuevo. Familias regresando a Belén. No tenían ni idea posiblemente de que sus tataranietos serían familia, amigos y vecinos del Mesías. El Mesías tenía que nacer allí en aquella ciudad. Y en este momento está desierta, en manos de enemigos. Pero aquí hay familias que vuelven para reclamar esta ciudad que es de ellos, que viven ahí y se establecen ahí y la fundan y la establecen y la reconstruyen. Y años y años y años después, Jesús nace ahí. Ni se lo imaginaban ellos de que el Mesías iba a nacer ahí. Para que veamos que cualquier cosa que hacemos para el Señor, no sabemos qué va a hacer el Señor con esto. No lo sabemos. ¿El viaje es duro? Sí, pero ánimo, porque hay mucho por delante para ti. Dios tiene mucho por delante para ti. Tú tienes la responsabilidad de reedificar mi vida, reedificar la vida de los que me rodean. Y Dios en un futuro hará lo que tenga que hacer. Leónidas, cuando fue a luchar contra los persas, no sé si visteis esta película, pero bueno, es una película, se llama 300. Este es un general de los espartanos y llega y van a luchar y viene un ejército a preguntarle a él, ¿no? Que quieren luchar con él. Y Leónidas le pregunta a un soldado que venía, y dice, ¿tú qué oficio tienes? Y dice, yo carpintero. Y le dice al otro, ¿tú qué oficio tienes? Y dice, yo panadero. Y al otro le dice, ¿tú qué oficio tienes? Y dice, yo herrero. Y Leónidas le pregunta a los suyos, ¿cuál es vuestro oficio? ¿Cómo responden? Así responden, como ha hecho Isra.
sea, ellos eran soldados, es que me sale el gallo porque no soy capaz de afinar tanto. Son soldados y ellos saben, hacen lo que saben hacer. Bien, ¿cuál es el oficio de los que vienen? ¿No es para tanto lo que hicieron? Pensemos en los sacerdotes. Versículo 36, ahí menciona los sacerdotes y menciona a los hijos de los que vienen. Habían nacido en el exilio, los sacerdotes, y allí tenían sus negocios y sus vidas. ¿Por qué? Porque en el exilio no podían ejercer como sacerdotes, porque no había templo, no había, por tanto, no podían ejercer los sacrificios. Así que piensa una cosa, nunca habían ejercido el sacerdocio. Llevaban preparándose para esto toda la vida, toda su vida preparándose para esto. Para un día poder volver y hacer lo que Dios tenía para ellos. Años y años estudiando la ley, preparándose, aprendiéndose, conociendo todas las costumbres, estudiando lo que Dios era, estudiando lo que Dios demandaba, para que si Dios demandaba algo de ellos, ellos estaban listos. Este es nuestro oficio. Vuelven diciendo eso, este es nuestro oficio, pero nunca lo habían practicado. Nunca. Y muchos de ellos eran mayores ya. Habían nacido en el exilio, nunca habían visto el templo, nunca habían visto un sacrificio, nunca habían visto nada de eso. Pero vuelven. Se habían preparado toda la vida. Así que no es para tanto, no, sí es para tanto. ¿Recordáis lo que Mardoqueo le dijo a Esther? Le dijo en un momento dado a Esther, Esther, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Para qué un concurso de belleza? ¿Para qué en la casa del rey? ¿Para qué aprender tanta diplomacia, tanta cosa de saber? Porque una reina tiene que comportarse como una reina, evidentemente, ¿no? Tener diplomacia, saber tratar con la gente, tener educación, saber idiomas, saber llevar situaciones difíciles. Y ahora Mardoqueo le dice, Esther, toda tu vida Dios te ha estado preparando para esto, Esther. ¿Cómo no lo vas a hacer, Esther? Es decir, esto nos enseña que Dios, con cualquier circunstancia que vivamos, nos está preparando para eso. No sabemos lo que va a ser, pero tenemos que estar preparados siempre para lo que Dios disponga. Mirad, los levitas. Es curioso que su número es muy bajo comparado con lo de los sacerdotes. Hay una desproporción entre los sacerdotes que volvieron y los levitas es mucho más bajo. Los levitas eran los servidores en el templo, los que ayudaban a los sacerdotes. Y hay tres teorías en cuanto a esto. La primera es que bueno, ya no sé por qué saltó eso así, pero bueno, ya lo dejo. La primera teoría es que se quedaron para cubrir las necesidades espirituales allí donde estaban y no quisieron volver porque había quedado la mayor parte del pueblo allí en el exilio y ellos querían ayudar espiritualmente a las personas. Puede ser. Otra opción puede ser que el precio a pagar fue alto para la mayoría de ellos. Estaban establecidos allí y no quisieron volver a Jerusalén, no quisieron arriesgar todo. Dijeron, o sea, sí, pero no. Y otra tercera teoría es que tal vez habían sido negligentes para prepararse. Así que, ¿cómo volver a ejercer un oficio para el cual no te has preparado? Pues es muy difícil que tú ahora de repente puedas ejercer eso, ¿no? Pues si no te habías preparado. Bien, ahora, solo son 74 los que vuelven, pero no veas el número, porque fueron hombres responsables y fieles, que eso es lo principal. Y ellos volvieron lo mismo, nunca habían hecho lo que iban a hacer ahora, pero se habían estado preparando. De Esdras se dice que Esdras era un estudiante diligente de la ley. Y como Esdras sí hizo su tarea, ahora cuando llegó pudo enseñar la ley al pueblo y pudo provocar, lo veremos cuando lleguemos, un despertar espiritual en el pueblo. ¿Por qué? Porque Esdras sí había sido responsable. Y Esdras en el exilio se preparó, inquirió en la ley de Jehová, nos dice la Biblia, ¿no? Inquirió, escudriñó la palabra y cuando volvió estaba preparado para hacerlo. Bueno, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por los levitas, servidores que tenemos aquí en la iglesia, ¿no? Da gracias a Dios por cada uno de ellos. Por ejemplo, los cantores vuelven también. ¿Cuál es tu oficio? Cantor. David organizó
24 grupos de cantores, igual que con los sacerdotes, también los organizó en 24 grupos, lo podéis ver en Crónicas. ¿Para qué los cantores? Bueno, los cantores lo que hacían era dirigir la alabanza del pueblo. Su ministerio fue crucial en muchos momentos importantes. ¿Por qué? Porque ellos no solamente dirigían la alabanza en el pueblo, sino que en momentos como de guerra, de la dedicación del templo, etcétera, etcétera, pues el pueblo, el rey de turno, sacaba a los cantores para alabar a Dios. Y para que la alabanza fuera algo importante, aún en contextos de guerra, en contextos de celebración, y no solamente en el día a día en el templo. La alabanza estaba en sus corazones y en sus vidas. Lo mismo, llevaban toda una vida ensayando, perfeccionando, para ahora poder dirigir al pueblo. O sea, ahora llegan y van a cantar y van a tocar instrumentos, ¿no? Bueno, toda su vida preparándose. No sabían si iban a volver, no sabían si iban a poder estar en el templo allí, no sabían si alguna vez iban a tocar lo que tocaran para Dios, o no sabían si iban a cantar lo que cantaran para Dios. Pero ellos se prepararon durante toda su vida para ahora venir y hacer lo que iban a hacer. No sé qué es lo que pasa aquí hoy. Bueno. Esto ya lo he dicho, ¿no? Sí, bien. Qué importante es la alabanza, ¿no? Qué importante en el pueblo de Dios. Porque expresamos a través de ella el Dios que tenemos y los dones y los deseos de nuestro corazón. Y también tenemos que dar gracias a Dios por nuestros cantores aquí en la iglesia, que semana tras semana nos llevan a la presencia de Dios, también a través de la alabanza. También nosotros tenemos cantores. También tenemos los porteros. Los porteros. También menciona a los porteros. Voy a poner la lista de cosas que hacían muy rápidamente. Guardaban las puertas del templo, cuidaban el arca del pacto, supervisaban y administraban las ofrendas, vigilaban los almacenes con el grano de las ofrendas, a veces ayudaban en los actos de purificación, algunos llegaron a vivir dentro del templo, se encargaban del servicio de orden del templo, eran como una especie de guardia de seguridad sagrada, que velaban porque el templo estuviera en orden todo y estuviera bien. Pero servían en la iglesia. Vuelvo a insistir, nosotros también damos gracias a Dios por los porteros que tenemos aquí en Sion. Gente que está sirviendo al Señor, haciendo cosas que tal vez a lo mejor no se ven, pero son para el Señor hechas. Y el Señor ve cada cosa y la anota. También tenemos a los sirvientes. Es curioso que sirvientes, porteros se confunden a veces, pero hacían muchas cosas iguales. El hebreo les llama netinim. Y la palabra netinim en hebreo significa entregados, se supone que entregados a Dios y a las personas, pero también significa otorgados o concedidos. Eso es lo que son los sirvientes. Es lo que son y tienen el llamado para ser eso y tienen el don. Se cree que se dedicaban a la limpieza del templo, los sirvientes. Ahora, limpiar el templo no era limpiar esta capilla. ¿Por qué? Pues porque sabéis que todo el día se hacían sacrificios. Y ahí había mucha suciedad y mucha sangre que se derramaba y partes de carne que se cortaban, etc. O sea, era un trabajo arduo limpiar el templo, tener el templo bien limpio cada día. Para el día siguiente volvían otra vez todo el mundo, miles de personas venían a ofrecer sus sacrificios y eso había que limpiarlo y dejarlo bien. Por eso se les menciona aquí. Con los sacrificios que se hacían era un enorme trabajo. En Sion también decimos, ¿no?, que se nos ha otorgado y se nos ha concedido personas así, que son un regalo de Dios también. Gente que se ocupa de que todo esté bien, de que todo esté en orden, de organizar las cosas y trabajar. Los indocumentados, otro grupo. Le he puesto así, ¿no?, indocumentados. Estos dice que no pudieron demostrar su linaje, ni de la familia de la que venían. Y por tanto, aunque algunos eran sacerdotes, no pudieron ejercer el sacerdocio porque no podían demostrar que venían de la familia de Leví y de Aarón. No lo pudieron demostrar. Para mí son mis preferidos, y voy a decir por qué. No sabemos por qué, pero no pudieron demostrar su linaje. Ahora, la ley era claro en esto.
Si tú no podías demostrar que venías de la familia que Dios había seleccionado para ser sacerdote, ¿qué pasaba? Que no podías ser sacerdote, no podías, punto. No, es que yo tengo las ganas, no podía. La ley era estricta con eso, era estricta, y así lo seguían. Bien, pero regresaron igual a casa. Podían decir, bueno, ¿yo para qué voy a Jerusalén? Si yo soy sacerdote y no voy a poder hacer lo que a mí me gusta hacer y quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vale la pena dejar todo lo que tengo aquí ahora para irme a Jerusalén y encima no voy a poder ejercer como sacerdote? Pero ellos vinieron igual, regresaron igual a casa. En su situación todavía era más fácil y justificable quedarse. La lección, Dios y su reino estaban antes que ellos mismos. Dios y su reino estaban antes que ellos mismos. No pudieron acreditar su genealogía, pero eran hombres de Dios. Eso sí que quedó bien acreditado. Es verdad que no pudieron demostrar que eran de tal genealogía, de tal familia, pero su fe y su entrega a Dios, eso queda demostrado. Y Dios los menciona. Porque si no, ¿para qué mencionarlos? Los menciona porque hay un interés, ¿no? Que queden ahí registrados. Que aunque no pudieron demostrar su ministerio como sacerdotes, volvieron igual. Y estos se habían preparado toda su vida también. O sea, se habían preparado toda su vida para esto. Y ahora llegaron allí y no pudieron demostrarlo, por tanto no pudieron ejercer. Y tú dices, bueno, ¿para qué toda una vida si ahora no puedo? ¿Qué más da? Dios y su reino está en primer lugar. También se mencionan a los animales. Los animales. ¿Para qué mencionar animales? Bueno, Dios registra estos animales. Él es el creador y los conoce. Dios vio a cada caballo cargando y tirando con el peso de cada utensilio del templo para regresar. Estos ayudaron, estos animales cumplieron su propósito y Dios toma nota de esto. Y cada caballo que fue y ayudó a regresar se menciona, y cada asno y cada mulo. ¿Por qué mencionarlos? Porque Dios toma nota de todo. Todo lo que tú haces para Dios es importante. Quién tú eres y lo que tú haces es importante para Dios. Y Dios lo ve todo. Un asno, por ejemplo, cargó al Señor en su entrada triunfal en Jerusalén. Un caballo, no sabemos cómo, pero lo traerá en la verdadera entrada triunfal, cuando Jesús venga en su segunda venida. Viene montado en un caballo blanco. Y yo veo esto y digo, bueno, pues yo quiero esto para mí. Quiero ser un asno como un caballo como estos, que pueda estar al servicio del Señor y el Señor disponga de mi vida para lo que sea. Bien, termino con el último punto. O sea, sí, pero no. No es para tanto, sí es para tanto. Y ahora, aunque él se ha ido, pero bueno, quería explicar algo de por qué pongo a Carlos Mora ahí, pero como no está, yo no lo explico. Bueno, se fue, supongo que Amparo tenía que comer o algo. Solo hay que esperar, es un tercer lugar lo que vemos en el libro, solo hay que esperar. Vimos los versículos finales donde los que regresaron fueron 49.897. Se dice, para redondear, se dice 50.000, pero estos eran los que eran y se mencionan específicamente, pero nosotros redondeamos 50.000. Qué contraste, ¿no?, con cifras anteriores en el pueblo de Dios, cuando solamente el ejército eran más de 600.000 hombres en Israel. Y ahora los que vuelven son apenas 50.000. Qué contraste, ¿no? Bueno. Pero esta cifra no es señal de debilidad en Dios, sino una muestra de su fidelidad. Y en el capítulo 9, en el versículo 8, Esdras va a decir, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. O sea, cuando Esdras ve un número tan pequeño, lo que dice es, esto es que Dios nos ha dado a estas personas. No es que sean pocos o lo que sea, no.
Dios ha preservado a estas personas para que vengan. Es un remanente, le llama Esdras. A pesar del exilio, de las dificultades, de una identidad borrada, etcétera, Dios es fiel. El exilio, ir allí no fue fácil, y que intentaron borrarles la memoria, su identidad, intentaron borrarles todo. Pero ellos, generación a generación, perseveraron. Familia a familia transmitieron los valores a sus hijos y a los hijos de sus hijos, obedeciendo a Deuteronomio 6. Y luego eso permitió que luego muchos volvieran. Así que Esdras 2, para empezar a concluir, empezar a terminar, nos dice que cada persona es importante para Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, cada cosa que hacemos es importante. Ahora, déjame una cosa. Se toma nota de cada cosa que hacemos en el libro, aquí en Esdras 2. ¿Por qué? ¿Por qué se toma nota de cada cosa que se hace? De cada persona, de cada oficio, aún de cada animal, aún de cada euro que dieron. ¿Por qué se toma nota? ¿Por qué Dios se molesta en tratarlo? Solo puede ser por una cosa. Porque Dios piensa recompensarlos por ellas. Por eso se anota. Porque Dios piensa recompensarlos. Cada cosa que tú haces, Dios lo anota. ¿Por qué? Porque Dios piensa recompensarte. Nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Por eso no debemos desmayar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 70b termina diciendo que Israel, y todo Israel volvió. A pesar de 70 años de exilio, identidad amenazada, lavado de cerebro, Dios no pierde a nadie. Y quiero mencionarte esto. Este hombre, George Beverly Shea, este hombre fue un hombre que era miembro de una iglesia metodista en Estados Unidos y compositor. Este hombre se dedicó a la música y a componer canciones. En el 2011 recibió como los Oscars de la música, y además tiene, en el libro de los Guinness aparece, porque es el hombre, tiene el récord de más personas en directo lo han escuchado en el mundo, en la historia de la música. 220 millones de personas escucharon alguna vez a este hombre cantar. Y cuando estaba en el apogeo de su carrera, le ofrecieron un gran contrato comercial, ¿no? Él era una iglesia, cantaba en una iglesia. Y le ofrecieron un contrato comercial para dedicarse a la música secularmente, ¿no? Y él estaba decidiendo sí o no. Y una mañana fue a la casa de su madre. Su madre ya había muerto. Y fue allí a visitar la casa de su madre. ¿Por qué? No sé, pero allí estaba. Y buscando allí cosas, supongo, mirando, encontró una poesía que su madre había escrito para él. Y esa poesía fue lo que a él le hizo decidir rechazar ese contrato y dedicar toda su vida a cantar para el Señor solo. No para nadie, sino solo para el Señor. Y en esa poesía, con esa poesía que su madre le escribió, él compuso una canción que es probablemente el himno más conocido y cantado jamás en el mundo cristiano. El himno se llama Prefiero a Cristo. No sé si alguno lo conocéis o habéis oído, sí. Este himno es posiblemente el más oído y conocido en el mundo cristiano, en todo el mundo en general. Este es el himno. Dice: prefiero mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir.
más bello que el lirio en su niveo blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Señor, gracias por tu palabra.